Hola, bienvenidos a Contrataciones al Día, soy Adolfo Rodríguez y el día de hoy tenemos un programa que va a tocar el tema de la modernización de la gestión pública, ¿no? Vamos a tener dos grandes invitados, que están gestionando el tema de modernización de la gestión pública, de planificación estratégica, y nos van a conversar un poco sobre cómo este sistema administrativo se enlaza con otros sistemas, tanto de la contratación pública como otros, y cómo se gestiona en el marco de esto. Y también, por supuesto, qué cosa encuentra, ¿no? el nuevo gobierno referente a la planificación, qué cosa ya está planificado, qué cosa es una política pública y cómo se va a poder desarrollar esto en el marco de la gestión. Bien, recuerden que este programa llega gracias a CEPEC, Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, y también estamos saliendo a través de la señal de BHTV, canal 703 de Cable Más. Bien, no se olviden de compartir el programa a través de las redes sociales, ya saben que estamos a través de YouTube, a través de Facebook, compartan el enlace del programa e inviten a sus amigos también a poder seguirnos el día de hoy. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos en el programa. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Bien, ya estamos de vuelta en el programa y tenemos dos noticias de actualidad. Una viene de la Fuente Andina y trata de que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó la creación de veedurías ciudadanas que vigilarán que los procesos de contratación e inversión pública estén exentos de corrupción. ¿Qué quiere decir? Una veeduría ciudadana, ya sabemos que es el mecanismo democrático en el cual nosotros como ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos en común, las organizaciones, podrían fiscalizar lo que son justamente las obras, las contrataciones y la inversión pública. Esta es una participación obviamente ad honorem, pero involucra a la sociedad en justamente esto, ¿no? Ver que las contrataciones se desarrollen bien. Así que si estás interesado, señala la noticia de la Fuente Andina que estos comités de veeduría deberán ser registrados ante la Contraloría General de la República y tendrán entre 5 y 10 integrantes durante un periodo de 2 años. Entonces ya sabes, se sigue involucrando, habíamos leído en otro programa también las veedurías del OCE, ¿no? Entonces se sigue involucrando a la sociedad para que pueda justamente fiscalizar y estar ahí atenta al desarrollo de la contratación pública, que finalmente es el desarrollo del país. Y la segunda noticia que traemos el día de hoy viene de la web de la PCM justamente, y señala la Premier que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros obviamente se ha convertido en un motor de la modernización del Estado peruano y la promoción de la simplificación administrativa. ¿Y eso en qué impacta? ¿En qué impacta a nosotros como ciudadanos? Pues en muchos sentidos, ¿no? Dice la noticia que los resultados muestran la eliminación de un 30% de trámites y más de 1.300 requisitos, ¿no? Eso quiere decir logros alcanzados desde el inicio de la reforma hasta el 2019. Esto ha sido en el marco de una reunión, un seminario organizado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no?
Entonces es importante la simplificación administrativa, es parte de la modernización y parte también de ayudarnos a nosotros como ciudadanos a tener un Perú obviamente mucho más desarrollado y más fácil, ¿no? No tengamos que hacer tantas colas, que no tengamos que hacer tantas gestiones repetitivas. ¿Cuántos no hemos pasado por esto? Bien, y vamos el día de hoy justamente sobre este tema de modernización en la gestión pública a hablar con un súper invitado que gestiona, que tiene mucha experiencia en el tema de modernización. Él es el señor Edgar Maguiña Roca, que ya está con nosotros. Edgar, buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el público que nos está viendo por estos medios, hoy en día más interconectados que antes. Y nuevamente mi agradecimiento a CEPEC por esta oportunidad. Al contrario, Edgar, gracias por acompañarnos. Y quisiéramos iniciar preguntándote que nos ilustres un poco, porque se escucha modernización, es un término de repente muy genérico, ¿no? ¿Cuáles son los principios y los fundamentos de la modernización? Cuando se habla de modernización, ¿de qué se está hablando exactamente? ¿Solo tecnología? Esa es una buena pregunta con respecto a lo que hemos vivido en los últimos meses. Y algo comentaste, y déjame relacionar esta última participación que has tenido con señalar involucrar a la sociedad. Involucrar a la sociedad en estos últimos años ha sido algo que no se ha considerado dentro de este marco de modernización. El solo hecho de conocer que ya vamos a tener veedurías tiene que también ser el reflejo consciente de las autoridades que cada vez más ya no están solo para poder ser gobernados, sino ir más a este marco de gobernanza. Entonces, si les estamos diciendo a los ciudadanos que tengan esta participación activa hacia una modernización de la administración pública, tenemos que escuchar. Y eso probablemente es lo que en estos últimos días en nuestro país estamos viviendo y lo estamos conociendo, porque no han sido probablemente los canales que hemos tenido en las instituciones públicas los mejores para esta modernización. Uno de los pilares es el que comentabas también y estaba escuchando, el de la simplificación administrativa. Y el que la simplificación no solo está teniendo vacíos considerables de cara hacia el público, sino también a la interna de las instituciones. Y estamos más concentrados probablemente en temas que datan desde los años 1983, 84, y un pequeñito ejemplo nada más. Una directiva para la ejecución de obras de administración directa, que es tan importante para poder tener ese gran mecanismo de la inversión pública, data de 1983. Entonces, esta modernización no tiene que ir solo, como bien has mencionado, con los avances tecnológicos, con Open Data, con presupuesto participativo, sino más bien tenemos que reconocer que hemos fallado como instituciones que prestan servicios públicos. Sí, hay un malestar, obviamente, ¿no? La población, hay que ver la percepción, ¿no? Quizás los que estábamos muchos años en el Estado sabemos cómo funciona, pero la percepción siempre es que es un Estado lento, que es un Estado bastante burocrático. Esto se ha modernizado en muchos sentidos, pero creo que la percepción tiene que cambiar, ¿no? Y la población no va a cambiar esa percepción mientras no demos demostraciones de eso. Por eso te preguntaba, ¿en qué se basaba esta modernización? Si era solamente tecnológica, pero me haces ver que sería también, pues, obviamente administrativa
me atrevería a preguntarte incluso si el Estado, o el nuevo gobierno que ingrese a partir del 28 de julio tendría que sobre todo impulsar esta modernización, ¿no? O mantener la modernización y no retroceder. Para eso, ¿qué va a encontrar? Sí, precisamente, conversábamos también con unos colegas, y esto es importantísimo de mencionar, que un plan tiene precisamente ese objetivo de corregir aquellos considerandos que se habían tenido previstos y que en el camino nos estamos dando cuenta que no están dando un resultado. Pero ese resultado lo tenemos que conocer si se hace una correcta evaluación, y a muchos no nos gusta que nos evalúen. La evaluación es importantísimo en este caso, y sobre todo aquellas recomendaciones, las recomendaciones que muchas veces nuestras políticas públicas tienen enmarcadas. Sin embargo, hoy en día ese término de políticas es un tema casi trillado, porque estamos confundiendo inclusive el concepto de y una política implica precisamente el establecimiento de una o varias estratégicas orientadas a la solución de problemas públicos. Bueno, se entiende que, como alguien podría decir, a mayores niveles de bienestar social. Así es. Y la modernización está ligada, entiendo, a todos los sistemas administrativos, pero también a todas las políticas públicas, ¿no? Es por eso que es tan importante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de acuerdo a las políticas? ¿Cómo está entrelazada la modernización respecto a las diversas políticas públicas? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de repente del enlace con algunas, ¿no? Así es, Adolfo. Hay algo que es importante, que en estos últimos días, y con este ejemplo me parece que queda claro lo que voy a responder. Se habla mucho hoy en día de integridad, y eso es precisamente el término que nosotros, aquellos que hoy en día nos encontramos en una función pública con un encargo muy responsable, tenemos que tomar conciencia. Pero no hablo solo de este tema de integridad y yendo precisamente a esta transversalidad que se tiene que implementar en el sector público. Decía, no, a ver, a los funcionarios públicos nos solicitan una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio, al año y al terminar o al cesar nuestras funciones. Sin embargo, por otro lado, también se solicita la declaración jurada, ¿sí?, de intereses de cada uno de los funcionarios. Si nosotros vamos a conocer qué datos se solicitan en cada uno de estos formatos, vamos a encontrar que la mayoría son coincidentes. Y vamos a encontrar sobre todo que la mayor cantidad de datos que me piden registrar dentro de esta modernización para tener ese principio básico de la integridad, yo lo tengo que hacer. Es decir, yo tengo que comenzar a registrar dato por dato. Entonces decimos, ¿por qué no se explotan datos que ya existen en la SUNAR, en la SUNAT, en las municipalidades, y a nosotros y a todas las personas que se encuentran precisamente a la espera de esta respuesta, podamos ya tener el formatito que nos diga, este señor está ingresando a tal cargo público y mira, aquí, sin la necesidad de que yo tenga que participar en dicho acto? Ahora se está fomentando precisamente, y yo espero que eso también se pueda explotar como una data de conocer cuáles son los familiares que se encuentran dentro de una mesa de
sufragio. Espero que esa misma práctica se pueda utilizar en la ley de, o sea, en todo caso, en la aplicación de la ley de contrataciones, cuando nos piden que los familiares no nos encontremos involucrados cuando uno de los nuestros es funcionario público dentro de un procedimiento de selección. Lo cual es un problema en realidad para la gestión también de la contratación pública, porque los que gestionan contrataciones públicas no somos pues inspectores, no somos investigadores, y a veces la responsabilidad termina cayendo igual ante hechos que uno no podría saber, como tú dices, si es un familiar, ¿no? Si es el hermano, si es el primo, ¿no? de alguien que por tanto estaría impedido ese proveedor, ¿no? Y esto tiene que ver con esos temas que también estamos conversando y que los ha tratado al inicio, de simplificación administrativa. A los trabajadores nos pagan para gestionar, pero si nos van a tener ocupados varias horas, tal como indicas, en temas que no son propios y que fácilmente hoy en día se pueden utilizar con herramientas informáticas, vayamos precisamente a ese marco. Por otro lado, si abundamos un poco, si me permiten, Adolfo, el tema de las inversiones públicas en nuestro país. Las inversiones públicas tienen que ser promovidas, y me preguntabas al inicio cómo encuentra precisamente el gobierno en nuestro país la situación. Yo lo considero inclusive en 4 escalas. La escala que ya teníamos antes de la pandemia, que alguien podría decir pre-pandemia, mejor yo digo antes de la pandemia, post-pandemia, post-situación de los países de América Latina, porque no somos los únicos que tenemos convulsiones, y ahora post-crisis electoral. Esto tiene que, nuevamente, con un plan, con la evaluación que se haga, y esperemos que nuestros especialistas, nuestros funcionarios que ya están próximos a hacerse cargo a partir del 28 o 29 de julio, nuevamente hagan uso de la data pública. Todos estos datos, como los hemos conversado también antes con muchos colegas, ya están ahí. No esperen sentarse al sillón, y a todos los ministros, a todos los funcionarios, y decir, ¿y qué hacemos con esta obra? ¿Y cuál es el seguimiento? ¿Y se liquidó o no se liquidó? ¿Y quiénes son los responsables? Sabemos hoy en día, y no voy a mencionar esta palabra, nuestro país no está partido como en muchas redes sociales se hablan. El Perú no está partido. Lo único que necesitamos en este caso es que se pueda tener, ojo, mayor orientación a la participación, como bien mencionabas, de la veedurías, pero si solo nos dedicamos también a solo veedurías, no vamos a avanzar. Entonces tenemos que ser parte de esto. Las capacitaciones que hoy en día precisamente está promoviendo la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones son muy importantes, pero me gustaría más, a título personal, que los equipos de trabajo que se tengan en los CONECTAMEF a nivel nacional se encuentren más fortalecidos en cuanto se refiere a inversión pública. Creo que el fortalecimiento, si me permites, Edgar, es un fortalecimiento que en realidad también tiene que venir a los mismos gestores, ¿no? Porque entiendo que el MEF asiste, brinda asistencia técnica muy eficiente, están ahí de la mano con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales impulsándolo, pero también tiene que haber una mejora de capacidades, ¿no? Dentro de la misma gestión de los gobiernos regionales, un conocimiento de lo que es el mapa completo para que puedan saber en realidad, y como se ha visto mucho, se ha conversado mucho, cada gobierno regional ha tenido mucho presupuesto para desarrollarse, ha tenido mucha asignación de inversiones y muchas veces no lo aplican, no lo aprovechan.
qué importante lo que mencionas, y me parece que te comenté antes, y ojalá esto no suene como a un tinte político, pero creo que lo tengo que mencionar. Decía a las personas que viven también en mi provincia, yo soy de Huaraz, Ancash, y les decía, ¿no? Y esta frase ya me mencionó como 4, 5 o 6 veces probablemente. Ustedes eligen a sus alcaldes distritales, a sus alcaldes provinciales, a sus gobernadores regionales, a sus representantes ante el Congreso de la República. Y el presidente, el representante del poder ejecutivo o todos sus ministros no van a poder intervenir directamente en las acciones de las autoridades que ustedes han elegido mayoritariamente antes, porque a ellos les están asignando esa partida presupuestaria que, si nosotros vemos, universidades públicas con un 6% nacionales, por no ir solo a mencionar a los gobiernos regionales y locales, también universidades públicas con 6% de ejecución en inversiones. Universidades públicas, ¿quién se puede imaginar? Y esto es un ingreso. Esto llevado, si me permites, Edgar, para ir concluyendo, esto llevado a la realidad quiere decir que tenías pues 10 millones y solamente ejecutaste 600.000, ¿no? Sí. O sea, miren, una universidad que tiene asignado un presupuesto grande para poder ejecutar obras, para poder mejorar, para poder hacer esto, solamente logra ejecutar un 6%, como dice Edgar, en algunos casos. Y entonces no es que no se haya previsto, no es que no se trate de mejorar, sino que la propia gestión quizás también está fallando, y eso, pues el resultado es no desarrollo, así de simple, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esto que siempre mencionamos, que tiene que ver con el crecimiento y no es igual a bienestar, también tiene que ver mucho con esto. Y déjame precisar rapidísimo nada más, por favor. Este 6% que tienen las universidades no necesariamente, o mejor dicho, no es para un gasto en construcción de obras públicas, sino de investigación inclusive. Y en nuestro país necesitamos investigación. Sin investigación no vamos a generar fortaleza y dar fuerza a esas necesidades que tiene hoy en día la población. Entonces, hemos estado viendo por varios años crecimiento, dos dígitos, un dígito, 2 dígitos, y por otro lado hemos desatendido las necesidades básicas. Rápidamente comento, también soy profesional en informática, y el día que al departamento de Ancash le asignaron esta partida millonaria de 1.400 millones de soles por la distribución de Canon, por una ley, eso es cierto, ninguno de nuestros softwares informáticos soportaban la columna para que dicha cifra ingrese a nuestro sistema informático. No nos habíamos preparado ni en nuestros sistemas informáticos. ¿Qué tal la anécdota? No comento más entonces cómo estaba la preparación para la administración o la gestión de estas inversiones públicas. Adolfo, sí, imagínate que no estábamos preparados. Es impresionante, te agradecemos, Edgar, te deseamos todos los éxitos desde donde estás gestionando, que es el CEPLAN, ¿no? Que ve todo el tema de planificación estratégica. Todos los éxitos para tu gestión, te agradecemos por haber estado con nosotros, y esperemos pues que, como dices, la modernización y todas las herramientas de gestión pública ayuden y mejoren para que en realidad se ejecute el presupuesto y se logren objetivos que tengan incidencia en la población. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Adolfo. Muchas gracias a CEPEC también. Gracias. Bien, hemos tenido la entrevista sobre modernización de la gestión pública. No olviden que este 13 de junio inicia en CEPEC un diplomado en contrataciones del Estado, un diplomado especializado en todo lo que es contrataciones del Estado, pero también abastecimiento público. Y el 26 de junio un diplomado especializado en secretariado ejecutivo. Espero yo poder dictar un curso en ese diplomado, pues vamos a ver si me invitan.
Gracias a los que se están conectando desde Cajamarca, Madre de Dios, Apurímac y a todas las personas que se mantienen con nosotros sábado a sábado, ¿no? Ya saben, pasen la voz, comuniquen a sus amigos que hay un programa que no es tan aburrido y que lleva a ustedes contrataciones, gestión pública y sobre todo información fácil para poder mejorar día a día. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos con la entrevista del programa. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Ya estamos de vuelta en el programa y tenemos una entrevista con Ricardo Maldonado Rodríguez, que es jefe de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional, y nos va a conversar sobre todo este tema de la planificación estratégica, ligada obviamente a la modernización de la gestión pública. Ricardo, bienvenido al programa, buenos días. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días con todas las personas que están acá en línea. ¿Qué tal? Aquí disponible para poder responder cualquier consulta que tengan y poder explicarles desde esta mirada que tenemos de planeamiento y cómo funciona en el Estado. Eso, suena bonito el planeamiento, ¿no? A veces dicen el Estado no planifica nada. Yo quisiera que nos puedas explicar, sobre todo puntualmente, ya referido en general al gobierno que va a asumir, ¿qué cosa encuentra, hasta qué punto encuentra planificadas las acciones, los objetivos, ¿no?, que ya tiene el Estado peruano? Sí, cómo no. Siempre hay este mito, un mito como que el Estado es desorganizado, es desordenado, ¿no? Pero yo siempre tengo que explicar algo, ¿no? El Estado somos nosotros. Todas las personas que compartimos este país somos el Estado, ¿no? A veces el gobierno es pues el ente político que fue debidamente elegido por nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos que el Estado es desorganizado, no es tan cierto, ¿no? Porque es como decir que nosotros somos desorganizados y nosotros no lo somos, ¿no? Las familias se organizan, ¿no? Las instituciones se organizan, los colegios se organizan. Entonces, si ya partimos con esta idea que desde el hogar nos organizamos de alguna u otra manera, no puede ser que a nivel mucho más macro no lo estemos. Obviamente lo estamos, ¿no? Entonces, probablemente la confusión nace
cuando las personas dicen, oye, pero lo que yo veo en la calle dista mucho del orden. Así es. Y lo que más predomina es el desorden, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener ciertas condiciones, ¿no? Perú es un país que, si bien tenemos muchos recursos, es un país en desarrollo, ¿no? Entonces, si no llegamos a entender que es un país en desarrollo, es que nos da esa percepción como somos hiper exitosos, ¿no? Entonces, de repente nuestros paradigmas están muy mostrados o muy mentalizados a países desarrollados, donde muchas de estas brechas que nosotros estamos todavía trabajando para poder eliminar o reducir están ya atendidas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en salud, agua, infraestructura de saneamiento, ¿no? Que en países desarrollados ya están atendidas o mayormente atendidas en un porcentaje muy alto, ¿no? Uno va a Alemania, ¿no? Va a Alemania, va a Asia. Cuando se habla hablando de Alemania y otros ejemplos que estás poniendo, esta famosa frase, ¿no? El Perú está retrasado 20 años, ¿no? Eso tiene que ver directamente con qué términos. Ya, yo les voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, porque a mí me gusta que se pueda explicar muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ponernos cerquita, no vamos a ir a Alemania, pero vamos a ir de repente a algo coloquial como, no sé, Argentina. No, Argentina tiene, por ejemplo, su subterráneo, ¿no? Entonces el subterráneo ellos lo han creado hace más de 60 años. O sea, ellos ya tienen un subterráneo hace más de 60 años, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros en infraestructura, como en Perú no existe, estamos retrasados 60 años, ¿no? Entonces, así se miden las brechas, ¿no? Entonces, uno compara, por ejemplo, no sé, va a México y ve que hay pistas aéreas y dices, ¿hace cuántos años lo construyeron ellos? Ah, lo han construido hace, no sé, 50 años, ¿no? Entonces, así es como nosotros ponemos esos ejemplos coloquiales en decir que nuestras brechas son de 30, 40, 50 años. 100 años hasta llegar a España, a ser España, claro, ¿no? 100, o sea, 100 años hasta llegar a tener la infraestructura. Hasta llegar a tener, bueno, hay muchos ámbitos, ¿no? Muchos sectores, muchos objetivos diferentes, no solamente es la infraestructura, pero creo que es muy importante la infraestructura. Quisiera preguntarte, en el marco de la planificación estratégica, entendemos, porque ya hemos tenido varios programas referente a este tema, entendemos que se basa en los objetivos estratégicos que tiene el Estado, ¿no? El Estado tiene objetivos que prioriza. Pero quisiera que nos expliques estos objetivos, cómo están enlazados o las políticas públicas, cómo se enlazan con los objetivos, de dónde nacen estas políticas públicas. Claro, vamos a explicarlo con dos ejemplos, ¿no? Perfecto. Existen pues objetivos a largo plazo y a mediano y corto plazo, ¿no? Entonces, las expectativas que tenemos como ciudadanos están muy orientadas a objetivos que se consiguen en el largo plazo, ¿no? Pero los instrumentos que se ve en el gobierno, en lo que es el día a día, son los de mediano y largo plazo, ¿no? Pero cuando hablamos de largo plazo, hablamos de políticas del Estado, ¿no? Que están en el Acuerdo Nacional, o hablamos también de Plan Bicentenario, que son ya instrumentos de gestión a nivel país que tenemos para poder atender necesidades que hay en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar en el Acuerdo Nacional, existen 35 políticas, ¿no? Que están distribuidas en 4 ejes, ¿no? Que tenemos democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Obviamente, estas políticas son macro, ¿no? Quiere decir que son a nivel país y grande. Las instituciones contribuyen a la hora de ejecutar sus presupuestos y sus planes a que se cumplan, ¿no? Pero no significa que lo cumplan literalmente tal cual está escrito ahí, sino que todos contribuyen, cada quien desde su competencia y función que tiene, ¿no? Eso es sobre lo que sería el Acuerdo Nacional. Y respecto al Plan Bicentenario, ¿no? Ese documento, que es lo que estamos esperando, cómo llegar al 2021, pero que ya tiene una proyección, ¿no? A más años, ¿no? Estamos hablando ahí de 6 ejes, ¿no? Que son derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidades y acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad, ¿no? Economía, competitividad y empleo, desarrollo regional e infraestructura y recursos naturales y ambiente, ¿no? Entonces, con estos documentos que son los principales, es que comenzamos a construir ya a nivel más interno por cada institución en el marco de sus competencias cómo contribuimos para que se pueda cumplir, ¿no? Justo en la exposición anterior Edgar Maguiña estaba explicando, por ejemplo, temas de modernización, ¿no? Pero hay otro tema que también las familias se preocupan, que son temas, por ejemplo, corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el planeamiento yo puedo contribuir a que eso se reduzca, ¿no? En mi experiencia laboral dentro del Estado, trabajando más de 15 años en el sector público, yo te puedo decir que la mejor manera de reducir las brechas de corrupción es teniendo un trabajo bastante horizontal,
¿no? O sea, los funcionarios, como yo, tenemos una responsabilidad pública respecto a la administración de los recursos, pero eso es porque cuando firmas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es algo que a mí me funciona mucho, son estas mesas de trabajo donde tú escuchas a todas las personas. Al final, el funcionario es la persona que tiene la responsabilidad legal, ¿no?, a la hora de firmar. Es la responsabilidad de tu decisión respecto a cómo recogiste el feedback de las personas, ¿no? En mi caso, te pongo un ejemplo en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca hay muchos temas que, por ejemplo, el personal 276 o el personal CAS conocen porque son los que ejecutan los procesos internos, ¿no? Así es. Estos procesos para cumplir objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Los convoco a reuniones de trabajo o estas mesas de trabajo y los escucho, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros como funcionarios creemos que va a ayudar para contribuir a reducir problemas, de repente tienen una mirada de 40%. Y nos estamos olvidando ese iceberg del 60 que está abajo, que lo conoce el personal, hasta el practicante que trabaja, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo invito a todos ustedes a utilizar la biblioteca digital. Muchos peruanos desconocen que la biblioteca tiene la biblioteca digital y que tú desde tu celular puedes acceder a un aplicativo para poder pedir un libro y tienes 3 días para poder leerlo y devolverlo, ¿no? Lo que sucedería en un ambiente presencial, ¿no? Mira, Pero, por nadie ejemplo, sabía, muchas personas no sabían de esto, que tenemos y a veces compramos libros, ¿no? O gastamos cuando tenemos una biblioteca digital. En este caso es gratis y también tenemos servicio delivery, de préstamo de libros, ¿no? ¿Delivery? Pero es un tema, sí, delivery de préstamo de libros, ¿no? Mira, como que Entonces, no estamos modernizados, el Estado está modernizado, ya tiene hasta delivery de libros, imagínate. Por eso yo digo que hay mucho prejuicio contra el Estado, porque nace de estos paradigmas que lamentablemente no son reales, ¿no? Como que el Estado no es eficiente y el sector privado sí lo es. En realidad, los que son eficientes son las personas. Las personas son las que hacen las instituciones. O sea, no es el paradigma en sí mismo. Así es. Qué buena frase y debería quedar, ¿no? Las personas son las que hacen las instituciones. He conocido instituciones que tienen una infraestructura impresionante y la verdad que son un desastre por dentro, ¿no? O sea, son un desastre en la gestión. ¿Por qué? Porque las personas, como tú dices, no ayudan a la gestión, no están alineadas a los objetivos, ni siquiera saben quizás los objetivos, ¿no? Y eso se ve reflejado también en las compras, ¿no? ¿Cuántas veces, oye, estamos priorizando una compra cuando eso ni siquiera es necesario y se debería más bien haber priorizado otra cosa, ¿no? Entonces, eso es parte desde la planificación estratégica, ¿no? Claro, yo voy a explicar un poco respecto a ese tema, que era justo lo que mencionaba Edgar, ¿no?, en la ponencia anterior. Existen en el Estado pues estas grandes políticas, ¿no?, que era lo que mencioné que era a largo plazo, ¿no? Pero ahora voy a hablar de las que son a mediano plazo, ¿no? A mediano plazo ya entra todo lo que justo estás comentando, que vendría a ser ya la política general del gobierno, que es del gobierno en turno, ¿no? Y existe el plan estratégico y el plan operativo, ¿no? Entonces el plan estratégico tiene esta mirada pues de 3 años, ¿no? Y el plan operativo es anual, ¿no? Y la política general del gobierno suele ser una política a 5 años, que es lo que dura la gestión, ¿no? Pero en teoría nosotros cumplimos, ¿no?, o deberíamos cumplir las grandes necesidades de país que están dentro de las políticas del Estado, del Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario, ¿no? El otro es la mirada que tiene como ejecutor el gobierno en turno. Entonces, yo sé que de repente en un contexto como ahora, donde estamos en una transición de gobierno porque estamos ya terminando un proceso electoral, las personas pueden pensar como que es un borrón y cuenta nueva, lo cual no es tan cierto, ¿no? Eso es importantísimo, eso es importantísimo, ¿no? Cómo recibe, ¿no?, el nuevo mandatario, el gobierno, en cuanto a planificación, ¿no? No es que Exacto. entra y todo inicia de cero, y hay cosas planificadas, multianualmente, ¿no? Eso quisiera que nos puedas graficar. Yo les explico un poco con un ejemplo que algo que estamos viviendo en este momento, y no necesariamente es el conteo de votos. Lo que estamos viviendo ahorita los funcionarios es el proceso de programación multianual del presupuesto, ¿no? ¿Cómo funciona esto, ¿no? De acuerdo a la Constitución, el Ministerio de Economía presenta en Consejo de Ministros la asignación multianual. Quiere decir que el presupuesto que yo voy a ejecutar en el 2022, yo no lo recibo en diciembre en la ley de presupuesto. Yo lo inicié en marzo, la formulación. Es más, la programación de los ingresos que me van a financiar mis actividades del otro año, yo lo hice en enero.
Así O sea, es. el Estado tiene un año antes para poder programar todos los gastos que tiene para el siguiente año. Quiere decir que en julio, que es el mes que sigue, que todos los ministerios y los gobiernos regionales y locales sustentan sus presupuestos en el Ministerio de Economía para que posteriormente se consolide y en el Congreso se pueda discutir la ley de presupuesto, ¿no? ¿Qué significa? Que ya se hizo ese trabajo. Significa que en enero yo ya tengo mi plan operativo multianual, lo que voy a ejecutar en el 2022, 23 y 24. Yo ya tengo los recursos previstos que se van a confirmar en marzo o en abril cuando el Ministerio de Economía me dé la asignación, porque es un tema que de acuerdo a la Constitución el Consejo de Ministros lo apruebe, ¿no? Y quiere decir que yo en julio yo estoy sustentando ya con, decir, en limpio, con los montos reales que yo podría recibir, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno, ¿qué es lo que va a recibir? Lo que va a recibir es un presupuesto ya más o menos aprobado, porque se aprueba formalmente por el Congreso en noviembre, diciembre, y tiene ya las actividades previstas, que se articulan con el plan operativo, con el plan estratégico, con la política general, que puede cambiar de gobierno a otro, pero no va a cambiar sustancialmente, porque está ligado al plan bicentenario y a la política de Estado. Mira qué importante esto que dices, ¿no? No va a cambiar sustancialmente porque ya tenemos políticas de Estado, porque ya tenemos una planificación estratégica multianual, ¿no? Y lo importante es que uno de los criterios para yo poder programar mi presupuesto es que tengo que respetar los proyectos de inversión que se están ejecutando y también los contratos que ya se han suscrito. Porque, o sea, los contratos en el Estado no todos son como pagar servicios de agua y luz, que es mensual. O sea, hay contratos que demoran 2, 3 años en ejecutarse, ¿no? Así es. Por ejemplo, sobre todo en los proyectos de inversión. Entonces, por ley también están protegidos y no es que yo puedo rescindir un contrato, ¿no? Así es. Entonces, esos contratos se priorizan en los recursos, se priorizan los temas de mantenimiento, se priorizan los gastos de servicios básicos y también el pago de pensionistas, ¿no? Entonces son gastos duros que ya están coberturados y garantizados, ¿no? Entonces los ajustes que hay operativamente son mínimos, porque como son funciones las que se ejecutan en el marco de los planes operativos, lo que yo voy a financiar en realidad es lo que me compete hacer, ¿no? Entonces, las artes de las personas como nosotros que trabajamos en planeamiento o en presupuesto es cómo facilitar que esto se pueda cumplir de la mejor manera, ¿no? Y la mejor manera es muchas veces que simplemente el funcionario o el trabajador haga su trabajo y lo haga bien, ¿no? Por eso es muy importante la responsabilidad que tenemos. Yo de manera coloquial entre mis amigos siempre yo hablo de mis, eso es una broma, ¿no? Lo que voy a comentar, ¿no? Que mis contribuyentes, ¿no? Porque yo trabajo en el Estado, entonces yo me debo de la señora que compra los caramelos, porque de los impuestos de ella me pagan a mí. Entonces yo tengo una responsabilidad social respecto a todas las personas y siempre me refiero de ellos de una manera coloquial como contribuyentes porque yo vivo por ellos, ¿no? Y ellos son los que me financian mis honorarios y yo tengo por eso esa responsabilidad que tengo pública de hacer bien el trabajo, ¿no? Por eso el término servidor público, ¿no? Finalmente tenemos que servir a la población con lo que hacemos en el marco de la integridad y todo lo demás y creo que hay mucha mala imagen de repente en algún momento del funcionario público. Creo que esto ha ido cambiando con los años y tenemos que seguir trabajando para mejorarla, ¿no? Mejorar el tema de integridad y el tema de imagen y el tema de imagen como Estado, ¿no? Y creo que eso también desde acá, desde Contrataciones al Día, es que queremos promover, que se vea qué cosa es el Estado, porque lamentablemente muchas veces también no se refleja, ¿no? No se refleja, muchos, estoy seguro, hoy día están entendiendo qué hace la Oficina de Planeamiento Estratégico, ¿no? De una entidad. Y, por ejemplo, en planeamiento estratégico está también muy ligado a lo que mencionaba Edgar, que eran los procesos, ¿no? Porque yo puedo tener el plan operativo, pero ya tanto por experiencia o como por simplificación administrativa, puedo hacer que esos procesos sean mucho más cortos, ¿no? Por ejemplo, algo que no está previsto es lo que está ahora demandando el Estado en actualización de tecnologías, ¿no? Todos nosotros estamos trabajando principalmente de manera remota, ¿no? Así es. Entonces, los equipos de cómputo en el Estado no necesariamente en todas las instituciones son los mejores, porque siempre había estado esta mirada de trabajo presencial, ¿no? Entonces ahora los servidores, por ejemplo, yo he mencionado el caso de biblioteca digital, ¿no? Casos como este, por ejemplo, es que estamos haciendo ya un traslado casi grande a lo que es la parte ya informática, la parte remota, digital,
¿no? Pero no solamente en mi institución, sino en todos, ¿no? Entonces son como que cosas que no estaban previstas, ¿no? Y que se están haciendo esfuerzos para poder cumplir, ¿no? Yo sé que, o sea, cumplir es, mejor dicho, en reducir la brecha, sino que hay esta mirada de la percepción que las personas de repente tienen una mirada muy, muy instantánea, ¿no? Como que los problemas se arreglan muy instantáneamente, pero no funciona de esa manera. Hablamos que los recursos ya lo tienes previstos con un año de anticipación. Nosotros cuando formulamos el presupuesto 2021 no sabíamos que había una pandemia, porque lo habíamos hecho en marzo y en la quincena de marzo cambió, ¿no? Y todo este proceso tomó tiempo y asimismo se dio una respuesta que se trató de ser inmediata y positiva, ¿no? Creo que me quedo con una frase que comentaron, y es que comentó Edgar justamente en la entrevista anterior, y era que elegimos a nuestras autoridades, gobernadores, alcaldes, regidores, etcétera, y queremos que el presidente, ¿no? Creemos que el presidente va a ser la persona que va a solucionar, pues, el problema de cada rincón, ¿no? Y obviamente no tiene la visión, ni la misión, ni todo esto para hacerlo. Son los gestores que están en la ciudad, son los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Los mismos sectores también, a través de sus brazos, quien tiene que llegar a la población en general, ¿no? Claro, algo que a mí me ha funcionado mucho en estas charlas que yo llego a dar a gobiernos regionales y locales es que, bueno, es una percepción muy personal, ¿no? Desde la mirada como funcionario, es que muchos ciudadanos también desconocen que el Estado está trasladándose bastante a la transparencia, ¿no? Entonces, cuando yo les comento temas de cómo ver si la ejecución es transparente, cómo ver si la ejecución del gasto existe o no existe, o qué se está financiando, desconocen, ¿no? Y yo, bueno, eso es una opinión muy personal, pienso que todos los ciudadanos desde la época de la escuela pueden tener este conocimiento para que pueda hacer una mejor rendición de cuentas, ¿no? Hay mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado, lo cual no debería ser. O sea, no puede ser que acabes la escuela o el colegio y tú desconozcas, siendo ciudadano, cómo funciona tu país, ¿no? Y administrativamente, ¿no? ¿Qué hace el Congreso? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué hace el Ministerio de Economía? ¿No? Son desconocimientos bastante generales, y que creo que programas como docentes como tú, ayudan a que esto se conozca y se transmita, ¿no? Te agradecemos mucho, Ricardo, nos ha ganado un poco el tiempo. Ha sido un gusto, de verdad, hablar contigo. Eres muy didáctico en tu explicación y estoy seguro que el aporte que has dado hoy día va a servirle a muchas personas para graficar mucho mejor la labor de la planificación estratégica y sobre todo lo que hace el Estado. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Bien, tenemos una pregunta, bueno, tenemos varias preguntas en realidad, pero había una en la que nos preguntaba Vilme González Herrera si había alguna página específica donde se puede ver los presupuestos regionales y locales, ¿no? Esa es la consulta amigable del Ministerio de Economía. A través de esa página el Ministerio brinda información de cómo se va asignando el presupuesto y cómo se va ejecutando incluso, ¿no? El nombre es la consulta amigable, pueden googlearlo y entrar a esta página del Ministerio de Economía, que te permite visualizar cuánto presupuesto tiene asignado un gobierno regional, local, y además cómo se va ejecutando. Bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy en el programa. Creo que ha sido un programa bastante didáctico. Manténganse conectados con el programa, que vamos a estar tratando de llevarles información como cada sábado, actualizada y de forma fácil para todos ustedes. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Nos vemos el próximo sábado en Contrataciones al Día.